¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en la última semana trascendente para la historia de España. Todas las elecciones generales siempre han sido de gran importancia en esta reciente historia democrática de España, pero estas, sin duda alguna, van a ser las más importantes. Yo creo que las más importantes desde la época de la transición, porque por primera vez hay 4 fuerzas que andan así, y que, dependiendo cómo queden los resultados el domingo, va a ser interesante, si no divertido, ver cómo se pactan los gobiernos que salgan de estas elecciones del domingo, porque mucha gente dice que cualquiera de los gobiernos que se den a partir de estas elecciones va a ser para 1 año, año y medio, 2 años, porque no va a aguantar mucho el tema. Pero todos son suposiciones. De eso hablaremos seguramente mucho el lunes que viene y analizaremos aquí los datos del domingo 20. Hoy nos acompaña don Arcadio Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas Arcadio. noches. Doña Eulalia Guerra, muy buenas noches. Buenas noches. Y don Segundo Martínez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que tiene un corazón duro, fuerte, porque ver a Las Palmas y cómo ganó es de infarto. No vio el gol, el último gol, el gol del ¿Ya te habías ido? Yo no del me minuto marcho, 93. yo no me marcho. No, ya se había marchado, estaba ya en la calle en los fondos de Segura. No. Vamos a ver, el partido de Las Palmas, lo digo sinceramente, yo sé que voy a ser duramente criticado, pero fue futbolísticamente fue el mejor partido que ha jugado. Caramba. Con dominar el balón, dominando el balón. Es verdad No estoy de acuerdo, ¿eh? que el problema que tiene la Unión Deportiva Las Palmas es un problema de finalización. La Unión Deportiva Las Palmas no tiene un delantero centro nato. Pero si no hay quien tira puerta, nadie tira puerta, no tiene un depredador del área, lo necesita con urgencia. Una vez resuelta esa cuestión, yo creo que el equipo ha ganado. Está jugando con Quique Setién mucho más al ataque, un fútbol más vistoso que el que jugábamos con anterioridad, que jugábamos con 3 centrales y a veces con 4, amarrando atrás, el equipo es más alegre. El Betis fuera de su campo ha venido cosechando muchos puntos. Aquí no fue, es verdad que podrán decir en el último suspiro, vale, pero el último suspiro también vale. El Atlético de Madrid gana por casualidad en el último suspiro de la primera parte, que marca el gol, y esto es así, eso es fútbol, y la Unión Deportiva Las Palmas ha pasado de estar en una situación de haber empatado muy delicada, de no poder alcanzar los 20 puntos en la primera vuelta, a estar en condiciones de poder alcanzar los 20 puntos o los 19 puntos en la primera vuelta, lo que sería todo un éxito, ¿eh? Y colocarse en buenas condiciones para poder optar a continuar en primera división. Yo creo que esa lectura obligatoriamente hay que hacerla. Ahora bien, si la Unión Deportiva Las Palmas no se refuerza en el mercado de invierno adecuadamente, vamos a pasarlo muy mal, porque ahora nos toca jugar aquí en nuestro estadio el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid, el Valencia, el Celta, el Bilbao, que tendrá que venir aquí también, es decir, todos los grandes vendrán aquí. Y en la segunda vuelta, todos los puntos, en la primera son necesarios, pero en la segunda vuelta son imprescindibles. Por lo tanto, tenemos que batirnos el cuero ahora. Del juego de la Unión Deportiva de Las Palmas discrepamos usted y yo como discrepamos de política. No, yo creo que no, que ya al final, verás que al final de la temporada, usted y yo vamos a coincidir con una Unión Deportiva de Las Palmas explosiva, que continúa, explosiva quiero decir, que continúa en primera, es decir, yo los pies los tengo en el suelo. Sé que aspirar a algo más que eso, no. Pero a no pasar apuro, yo creo que si lo reforzamos adecuadamente el equipo, tenemos condiciones. Es que el fútbol es raro. Ayer vi el partido del Madrid y el Villarreal jugó estupendísimamente. Lo vi en el estadio. Tiene un gran lo vi y no me gustó nada. O sea que son cosas que... Sí, vamos a ver. Yo al Villarreal no leí. Todo el mundo está diciendo que el Madrid jugó al tan-tan o al tran-tran en la primera parte. Y yo digo que el Villarreal la abordó en los 2 o 3 contraataques que hizo en la primera parte. Y Keylor Navas, pues, la salida que hizo fue con las patas abiertas, con perdón de Keylor Navas, y eso no lo hace ningún portero. ¿Qué opina usted? Hombre, yo creo que sí, que la Unión Deportiva Las Palmas se va a mantener en primera división. Hasta ahí puedo coincidir con Segundo Martínez. Entre otras cosas porque tampoco creo yo que hayan equipos que vamos, muy superiores a Las Palmas
en esa parte de la mitad de la tabla para abajo. O sea, ahí hay un pañuelo muy estrecho donde realmente hay muchísimos equipos que están que van a estar ahí un punto arriba, un punto abajo y tal. Las Palmas está haciendo una campaña discreta. Yo creo que no lo tenemos tan claro y yo desconfío mucho de los fichajes de invierno, estos famosos, de los que se están comentando, porque lo que se ha oído, los rumores que hay, bueno, no creo yo que Las Palmas en los últimos tiempos, salvo el central este Vigas, que es un fenómeno, sí, el resto han sido fichajes bastante fallidos en general, muy fallidos. Pero bueno, vamos a pensar que sí, yo también, lo que expreso es un deseo. Creo que Las Palmas se va a quedar en primera, pero va a sufrir más que Pablo Iglesias, es decir, va a sufrir muchísimo. Pero al final Las Palmas y Pablo Iglesias, presidente del país, y la Unión Deportiva Las Palmas en primera, lo firmo. ¿Dónde hay que firmarlo? Hombre. No, hoy estoy de acuerdo con el análisis que han hecho y que se darle mucha suerte a la Unión Deportiva, porque no se merece que después de haber hecho un esfuerzo tan grande para subir a primera, y además que la Unión Deportiva no es un equipo que haya estado tantos años en segunda. Es verdad que en este último tramo sí, siempre ha sido un equipo de primera, y además un equipo que ha funcionado mucho con la cantera. Pues yo espero que el año 2016 le salga bien y que continúe en primera, porque la verdad es que la afición se lo merece. Pero que Pablo Iglesias no sea presidente. No, yo espero que sea Pedro Sánchez. Con el apoyo de Pablo Iglesias, vale. Tiene buena pinta el estadio, desde el punto de vista de la televisión. Ah, sí, ha ganado mucho. Ha ganado bastante. Pero todavía con las obras el campo está mal. Está fatal. El césped sí, pero el césped es una historia que se va a superar el año que viene. Pero antes que no... Ya van 2 deseos. Tiene muchas esperanzas depositadas en el año que viene. Sí, yo creo que sí. Digo que has puesto mucho... Y luego en el análisis político, yo no quiero dejar de lado, porque creo que es importante, ¿no? La conciencia que han tenido los franceses, que 10 puntos más han ido a votar en la segunda vuelta en las elecciones francesas, y con el sacrificio de la izquierda francesa, que ha apoyado con el dolor de su alma a Sarkozy en aquellos sitios donde estaba mejor situado, retirándose. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con los analistas franceses y no con los españoles. Yo he escuchado un análisis de la televisión española que me he quedado... Gran triunfo de Sarkozy, que es gran triunfo de Sarkozy. Si es que se ha retirado el Partido Socialista y la izquierda, donde... Pero eso le va a pasar factura, porque los franceses están viendo que se han aliado todos junto a una determinada fuerza. Sí, pero eso lo han hecho siempre. Sí. Si la izquierda siempre ha apoyado, aunque sea a la derecha más suave, más racional, que para impedir el avance de la... ¿Usted tendría que estar disgustado con eso? No. Porque el programa de Marine Le Pen es igual que el de Podemos. No, el programa de Marine Le Pen en determinado... pero eso no es lo que dice Podemos. No, Podemos no plantea nada de eso. Hablando en serio... Lo blanco, lo negro, lo azul, yo me conozco bien el programa de Podemos. Yo creo que las comparaciones quiero hacer... No cabe. Pero quiero hacer el análisis de Francia, porque yo estaba muy preocupado. Yo que miro el segundo le digo eso y miro el diciendo, un 27% de franceses que hayan apoyado a la extrema derecha, porque el pueblo francés tiene una tradición democrática que no tiene el pueblo español. Sí. Es muy antigua ya, y tiene una experiencia, ya van por la Quinta República, que no es una broma. Los griegos son los creadores de la democracia. Y entonces tú los encuentras que hay un 27% de franceses. Francia no es una... Sí, pero esas cosas se pueden hacer tan radical con ese sistema electoral. ¿Por qué? Porque aquí no, la segunda vuelta propicia esto. Pero lo que pasa es que al partido ganador en Francia, que es lo que se debe de saber aquí, al partido ganador le dan un 25% plus de diputados. Claro, pero en una sola convocatoria, no a doble vuelta, sino en una sola convocatoria, no cabe. A mí me emociona muchísimo oír a Segundo Martínez hablar de Francia con tanto interés, cosa que por otra parte a mí también me parece que los franceses son, en fin, me refiero a los electores, han votado con muy buen criterio, y las fuerzas políticas en Francia
son fuerzas políticas avanzadas en la democracia y en el comportamiento cívico democrático. Pero no he oído ni una sola palabra de lo de Venezuela, que aquí no hemos tenido oportunidad de también la comentarlo. hablo, también. El resultado de Venezuela... También lo hablo. El resultado de Venezuela... También lo hablo. Ahora lo hablo. Magnífico. Magnífico resultado. Sí. Yo... Creo que Venezuela tiene una oportunidad. Yo lo explico. Ahora me sorprenderá. Yo lo explico. Seguramente que hay una explicación, también la tendrá, pero desde luego, yo estoy convencido que Maduro y los partidarios de Maduro no les parece tan magnífico. A mí me han sorprendido sus declaraciones, las de Maduro, que las encuentro más maduras que otras veces. Es decir, en algunos momentos da la sensación, dice, ha dicho las dos cosas, ¿eh? Uy, ya, pero que me ha sorprendido cuando habla de una manera casi que responsable. Entonces yo creo que Venezuela tiene una oportunidad de conseguir realmente salir adelante con un sistema democrático de verdad, porque es verdad que estaba instaurado democráticamente, no podemos decir que fuera un asalto al poder, sino que realmente fue democrático. Y después también la situación de Francia. Es verdad que esta mañana lanzaban las campanas al vuelo primero diciendo cómo se han repartido el poder la derecha normalizada, por decirlo de alguna manera, y la izquierda. Y iba avanzando la mañana y los comentarios ya eran realmente distintos, porque los dos son perdedores, a pesar de que le hayan ganado la batalla a Marine Le Pen. Es que Marine Le Pen, yo siempre he pensado lo mismo, que es que tiene un discurso, una forma de lanzar su discurso que cala, tiene un tono de voz bastante suave, no es el padre. No es el padre. Entonces ella cautiva, y ante una situación que asusta un poco, como es la que se ha vivido ahora en Francia, pues es normal, aunque antes de esa situación desastrosa y triste de Francia, ya consiguió unos buenos resultados para el Parlamento Europeo. Entonces sí que me sigue preocupando, porque está en el centro, en la centralidad europea, y esa vuelta a la derecha que están en otros países también, pues sí que es preocupante, porque desde luego no estamos exentos de cualquier conflicto que pueda surgir por cualquier tontería, podríamos decir que no grandes conflictos. Y ahora pues se ha complicado más con toda la situación de los países árabes, que tienen una buena situación. Por cierto, es la primera vez que en Arabia Saudita votan las mujeres. Bueno, de esa manera. De esa manera. Pero por lo menos, oye, ahora pueden ser capaces, estando en esa posición, de seguir trabajando para conseguir una mujer un voto. Francia, me voy a centrar primero en Francia y después no voy a eludir el debate sobre Venezuela. Francia, estábamos en una situación muy peligrosa. Y es verdad que el discurso de Marine Le Pen en algunas de las cuestiones cala profundamente en Europa, en los sectores populares europeos, que cada vez se ven más desposeídos de todo. O Europa entiende que hay que ir a un proceso diferente al que ha habido, o vamos a tener una radicalización de la política de derecha en Europa. Que ya está. O lo entienden así, o corrigen las políticas, o se plantea un nuevo modelo. Hombre, yo estoy muy esperanzado porque Grecia es pequeñita, Grecia son 12 millones de habitantes, Portugal son 12 millones de habitantes, es muy bueno la solución a los problemas que ha habido en Portugal, pero es que España son 48 millones o 46, porque ahora la estadística no la tengo exacta porque hemos perdido mucha población, pero estamos ahí, en torno a los 50 millones de habitantes, y ya es otra cosa. Si aquí logra la izquierda, que quiere transformar la situación en el país y transformar Europa, la situación va a ser muy diferente, ¿eh? La Europa del Sur va a tener más peso y probablemente podrá tirar del Partido Socialista francés. Ahí hay una situación que será interesante irla viendo, analizándola, y yo creo que puede ser muy positiva para los trabajadores, las trabajadoras y las capas medias españolas, para los empresarios activos, no esos grandes jugadores de bolsas y eso, no, para el que está en su empresa, ¿no? Y luego en Venezuela, ¿qué ha pasado en Venezuela? Que el chavismo ha perdido 2 millones de votos y
que la derecha venezolana, la derecha rancia venezolana, ha ganado 300.000 votos. Ahora el chavismo tiene que hacerse el análisis de por qué 2 millones de chavistas se han abstenido en las elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Y es ahí donde tiene que haber el planteamiento. ¿Y por qué en el sector indígena ha perdido los 3 escaños que normalmente lo hubieran evitado el tener la situación de conflicto que hay? Es verdad que no ha perdido sino la mayoría en el Parlamento y que le pueden bloquear leyes y que el presidente tiene capacidad. Lo que pasa es que tal vez lo explica mal para los europeos, que lo podamos entender, ¿no? El presidente tiene capacidad de bloqueo, como lo tiene el presidente francés. El presidente, ya ha habido una cohabitación entre la derecha y la izquierda, estando Mitterrand en la presidencia, y en estos momentos el gobierno venezolano es un gobierno del chavismo y seguirá siendo un gobierno del chavismo. Lo que no tendrá es la mayoría parlamentaria. Y es ahí donde se está planteando el reconducir la situación. Y yo creo que vendrá un momento interesante y para ver si se es capacidad de entender lo que está pasando en Venezuela. Bien. ¿Qué es reconducir la situación? Porque claro, a mí eso de reconducir la situación me genera un montón de dudas. Vamos a ver, segundo, yo te escuché. Yo siempre hablo desde posicionamiento democrático. Sí, es que resulta que lo que dice el pueblo, eso hay que respetar. Tu posicionamiento que tú pues llamas... menos mal que estaba el general Padrino allí, ¿eh? Tú lo que llamas posicionamiento democrático, fíjate donde te lleva en tu lenguaje. Me lleva ahí. Dice derecha rancia. Derecha rancia. Eso es una posición democrática. Al día siguiente había papel higiénico en todos los supermercados. Tú al día siguiente. Tú no puedes arrogarte a ti mismo no, yo no me arrogo nada. Un verbo educado y una... Yo soy muy educado. Sí, claro, pero es que resulta que no te das cuenta que los adversarios tuyos son, rancios, casposos y de lo peor del mundo y peligrosos para la especie humana. Mientras que la izquierda que está gobernando en Venezuela desde hace 16 años... ¿Y en Portugal? 16 años en Venezuela. ¿Y en Portugal? Vamos por parte. En Portugal y la que va a gobernar en España. Venezuela tiene al país hundido, pero hundido. Los corruptos anteriores que gobernaron en Venezuela, mira tú que se llevaron dinero, mira tú que son políticos acreditados de manera señalados internacionalmente como corruptos, pero no han llegado a los niveles de hundimiento del país a lo que han llegado estos 15 años últimos del chavismo en Venezuela. Esos son datos objetivos de gente desapasionada que no son venezolanos y que lo ven desde otra Yo óptica, tampoco soy venezolano. Y se ve en cualquier universidad europea. En cualquier caso, reconducir la situación en Venezuela, ¿qué significa? Porque han perdido la mayoría parlamentaria. Esto en un buen comportamiento democrático, el presidente tendría que dimitir. Eso sería lo lógico. Porque los votos que obtuvo para la presidencia hace un año, los ha perdido. En estos momentos ese señor ha sido desautorizado por los electores en Venezuela como la persona depositaria de confianza para gobernar el país. Si existe un sistema doble como el que tienen ellos, no es para que por un cambio en un lado o en el otro tenga que dimitir. En cualquier país europeo dimitir. Jamás. No pasó nunca en Francia. Entonces, nunca. En Francia no ha pasado nunca. Yo no hablaría de reconducir, pero sí de una oportunidad, porque el chavismo ha hecho cosas buenas, no todas han sido malas, ha hecho cosas buenas desde el punto de vista social, pero es verdad que ha tenido un comportamiento cuasi dictatorial en otros, como es la comunicación y como es ese condicionamiento, entre comillas, y con mucho respeto de la Administración de Justicia. Entonces realmente eso sí que me preocupa y creo que tienen una oportunidad. Sinceramente yo siempre creo que se le debe dar una oportunidad a quien ha llegado pues con carácter democrático, aunque después se convierta en otra cosa, pero realmente ha llegado democráticamente. Por tanto, sí creo que espero que analicen que tienen una oportunidad y puedan actuar de otra manera y que Venezuela pues sea el país, pueda disfrutar de la riqueza que tiene y la puedan disfrutar todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que sí que deberían esa riqueza analizar. ya es de los chinos, de modo que... ¿Cómo?
que esa riqueza ya es de los chinos. Bueno, los chinos tienen de casi todos los países un poco. Los chinos han estado sosteniendo al régimen chavista y de Maduro y han embargado por años la producción petrolífera de ese país. La riqueza. Y es un país rico. Vamos a hablar de España, que nos quedan 5 días. Y el domingo nos queda muy poco para que llegue, y yo creo que caben, esta es una quiniela complicada, caben casi todas las opciones, casi todas. Es verdad que hay algunas que parecen más factibles que otras, pero caben casi todas. Y vamos a tener que esperar al domingo y venir el lunes y hacer el comentario impertinente. Yo espero que la situación en la que se ha colocado en los medios de comunicación, por lo menos, y yo creo que en algunas encuestas casi de forma tendenciosa al Partido Socialista, espero que se reconduzca y se vea que Pedro Sánchez es un líder consistente, que tiene fuerza, que tiene capacidad y que pueda llegar a subir en las encuestas, porque las encuestas le dan pues una situación bastante mala. Las encuestas ya no suben, ya se acabaron. No, las encuestas no. La encuesta habrá real. encuestas fechadas en Andorra, pasado mañana la saca Juan Carlos. La encuesta real, como se dice siempre, del día de las elecciones. Día de las elecciones. Espero. El sábado mismo. Y espero también. Que equivocadamente dicen que la encuesta no son, es el resultado. A mí me fastidia que nos traten como niños pequeños. ¿Por qué hay que decir que las encuestas se acaban hoy? Nada, ¿O por qué tenemos que tener un día de reflexión? Porque eso se utilizó... En otros países no existe. No, Claro, pero es que eso se utilizó en Estados Unidos el día de reflexión, porque claro, allí llevaba todo el mundo la pistola al cinto y se emborrachaban en los bares, no sé qué, y aquello podía terminar como Rosero Aurora, tiro limpio, no sé. Pero hombre, en España hoy en día... Y realmente ¿Por qué no puede ser alguien campaña el sábado? No, pero que tampoco, si analizamos lo que pasa en los medios de comunicación, que es lo más que oímos, tampoco hay una jornada de reflexión como tal. Porque no, se hace campaña. Se hace campaña de una manera, de la otra, no directamente. Claro. No directamente. Se organizan a los interventores, a los apoderados. De un partido. Sí, exacto. O sea, que Y eso... parece que está la cosa relajada, pero relajada no está, es una calma tensa. Sí, es otro tipo de campaña. Y yo sí espero que esa imagen de impoluto que quería transmitir Ciudadanos, realmente rascando en su programa, pues salga a la luz y que voten en conciencia las personas que han visto cuál es su programa. Oye, yo lo que me gusta es que los programas se vean y se analicen. Pero me llama la atención, porque solo critica Ciudadanos. Porque creo que es el que ha construido una imagen, entre comillas y con todo el respeto del mundo, un pelín más falsa. Yo creo que Podemos lo que ha tenido es una indefinición y ahora parece que tiene una definición mayor, pero no la construcción de una imagen de una persona joven que era capaz de cambiar la derecha española, y tú te lees su programa y no cambia tanto a la derecha española. Es verdad que vienen de no ser corruptos, eso es cierto, no tienen una tradición atrás porque son más jóvenes, pero yo sí creo que a mí lo que me gusta es que la gente sea transparente y pongan su programa sobre la mesa y que los voten en función de ese programa. Entonces, ¿por qué lo critica si ha puesto el programa sobre la mesa? No, el programa no lo han puesto sobre la mesa. El programa lo han puesto sobre la mesa, lo que pasa es que el programa hay que estudiárselo y analizarlo, y cuando te encuentras las cosas que tiene no tiene nada que ver con su discurso. Su discurso se cae frente a su programa. Esa es mi opinión. Yo creo que eso le pasa a todos. Bueno, a usted también. A unos más que a otros. A unos más que a otros. Por no decir que no. Yo tengo un... Porque hay que recordar campañas anteriores del PSOE. Bueno, yo tengo un pálpito que no sé si acabará siendo real o no, pero me da la impresión de que tiene posibilidades ciertas de que suceda así. De que entre dos partidos no puedan formar gobierno. Pueden revesarse tanto la cosa que van a ser necesario un pacto a tres fuerzas. Pero las tres que ponían hoy eran, por ejemplo, en un programa que estuve escuchando yo, un poco complicado. No, hablaban del Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos. Es que es el único pacto a tres que puede darse, entonces... Porque de los 360, 30... Entonces sí puede ser que no dure sino un año y medio. Vamos a ver. 350 diputados. No, me refiero que del total, 30 diputados se lo llevan las fuerzas minoritarias, me refiero Esquerra, los navarros, no sé qué, tal, ¿no? Por lo tanto, ahí quedan 320 diputados, ¿no? Un poquito menos, yo creo que quedan un poquito menos. Ainda, a repartir entre 4. Y es muy difícil, un pacto a 2, es dificilísimo. No, muy difícil, pero un además... pacto a 3 tiene yo creo que una difícil pervivencia. Claro, por eso yo empecé diciendo que era un gobierno para un año y medio nada más, porque... Si es así, puede que tenga razón. Vamos a ver.
probablemente... Aunque no sea deseable. Probablemente haya entre 35 o algo más de diputados periféricos. Porque los vascos, los catalanes, los dos grupos catalanes, Esquerra Republicana Pedro Quevedo y tal. Yo creo que también tiene su voto. Pedro Quevedo, yo no he dicho socialista, he dicho Pedro Quevedo porque Pedro se va al Quevedo grupo mixto. No, es probable que salga, pero está apurado, pero es probable. Sí. Pero va un disgusto hablar. Si Pedro Quevedo ¿por qué le tiene que dar dos en la provincia de Las Palmas le achaca usted el sol? No, uno. Le está dando uno. Pero para que salga Pedro Quevedo serían dos. En esa. ¿Y cree que dos, no? Que es difícil. Yo estoy con segundo en eso. Es difícil para el PSOE. Pues yo creo que sí, que es difícil. yo he ido leyendo. Ustedes están pensando en cuatro. Su candidatura, no, bueno, eso es lo que no, pero yo eso creo es que lo sí. que se dice para los entremeses. Eso fue hace ya un par de semanas, 15 días. Yo creo que las Y siempre que expectativas uno va a del las PP elecciones va por el en la máximo. provincia de Las Palmas, Siempre. si se convierten en dos, que aplauda, Es porque ellos se quedarían satisfechos. Sí. Se quedarían satisfechos con dos. Si el PSOE logra dos, pletórico. Porque la posibilidad real, y ahora se va a reír Arcadio, la posibilidad real es que sean 3, 1, 2, 2. 3, 1, 3, 3 son amigos. Los de Podemos 3, Ciudadanos 1, 2, 2. El chiste es buenísimo, es bueno, es bueno. Yo creo que es un poco difícil. Sí, yo también lo veo difícil. Ese pálpito tuyo te está engañando. Eso va a ser así. Entonces, mira que esto está grabado. Vale, a usted no le gustan los vídeos. Este corte lo saca me lo pone, y si yo me equivoco, pues me equivoco. Sí, es tanto el voto oculto que en estos momentos hay todavía. Eso sí. Que es verdad. Complicadísimo. Es verdad que hay una tendencia ahí. Pero teóricamente. El voto oculto juega a favor de PP y PSOE. No. Porque son los que están más reacios a decir lo que quieren votar. No lo crea. Ahora, en esta nueva situación, no la crea. Hay una situación, en Canarias aparecemos con los datos que están puestos ahí, un empate a 4. Se puede producir 2. Venga, se puede producir eso. A poco que se mueva, uno se queda con 1 y otro con 3. A poco que se mueva, en un lado o en otro. Hasta ahí muy bien. Todos estaríamos de acuerdo en eso. Luego tenemos el... ¿Le da uno al PSOE? No, uno ciudadano. PP 2, PSOE 2 y Ciudadanos 3. Entonces sale Pedro. Bueno, hombre, vamos, yo me voy a esperar mi turno. Vamos a ver, yo no me entro en... Yo le he hecho mis críticas a la candidatura del PSOE, yo creo que le he hecho aquí. Se han equivocado de todas. El PSOE no puede tolerar que los dos candidatos al Senado sean machos y los dos candidatos al Parlamento por la provincia de Las Palmas sean mayores. Es que eso no te lo tolero yo, hombre. Yo estoy en el Partido Socialista y fórmula de Dios. Varones. No, eso no puede ser. Pero ¿dónde estamos? ¿En los Emiratos Árabes o dónde estamos? Casi cerca, muy cerca. Oiga, que esto no es posible. Bueno, y no entiendo a las compañeras del Partido Socialista, no las entiendo. A Podemos le podemos hacer la crítica, pero al revés, porque lleva 2 mujeres encabezando la lista del Pero Parlamento. en el tema del Senado, el PSOE además tiene un problema. Porque, hombre, me imagino que la papeleta está marcada, yo la he visto, con los 2 hombres, sí, ¿no? Pero los que no utilicen esa papeleta pueden votar la mujer, pero van a dispersar el voto, todavía va a ser peor. Sí. Va a ser... Lo han hecho fatal. Sí, lo han hecho Por eso, fatal. Sí. Bueno, a ver, yo lo de los pálpitos de Segundo Martínez me parece que están... Bueno, lo corrijo, los deseos. Vale. Bien, vale, acepto la corrección. Los deseos ya sí me cuadran. Como deseo, sí. Porque yo te considero una persona que analiza bien y eres una... Por lo que pasa es que después a nosotros nos cuentan la parte de la película del Deseo. El Deseo, que es una productora importante en España en cine, ¿no? Lo veo impuesto, ¿no? A ver, la tentación en esta mesa es hablar de los resultados de la provincia de Las Palmas y como muchos de Canarias, pero mira, son 15 diputados en el archipiélago, 15. El Parlamento son 350. La influencia... Pero Arcadio, para ayudarte, una reflexión importante. Siempre ha marcado que si aquí gana la fuerza X, esa gana a nivel del Estado. Claro, no. Cuando ganaba UCD, sí, claro, UCD ganaba aquí. Sí, no, pero cuando gana el PSOE gana aquí. Cuando gana el PP gana aquí. Sí. Este es un laboratorio. Vale.
yo no creo que sea exactamente así, porque cuando ganaba UCD aquí ganaba con una distancia enorme del segundo, que era el PSOE, pero enorme, y luego eso no se compadecía en el resto del Estado, porque UCD nunca llegó a tener una mayoría absoluta, por decirte algo, ¿no? Jamás gozó de una mayoría absoluta. Bueno, da igual, mira, mi opinión, yo casi prefiero, a mí, en esta mesa por lo menos, en esta tertulia, independientemente de los resultados de la provincia de Las Palmas, de la provincia de Santa Cruz, y de los resultados en Canarias, de la suerte que puedan tener o no, pues las coaliciones electorales, que aquí, por ejemplo, es muy local, porque la coalición electoral de PSOE con Nueva Canarias es muy local. Fíjense que le estamos dando como buen resultado el sacar 2 diputados, cuando son 2 fuerzas políticas, que esto es llamativo. Entonces me parece que el PSOE se puede hundirse bastante. Pero bueno, a mí lo que yo creo que nos toca esta noche hablar es qué va a pasar después del día 20 a nivel de España. Yo sostengo, frente a otras muchas tertulias de las que yo he oído y en las que he participado, que España el Estado, el gobierno de España no es el gobierno de un ayuntamiento. En un ayuntamiento con frecuencia puedes ver tú un gobierno de 3 partidos, un gobierno de gente que perdieron las elecciones, pero eso estamos acostumbrados a verlo y es casi hasta normal, y esto está aceptado. Un tripartito y tal, pero en el gobierno de España eso no ha ocurrido nunca, hasta ahora, nunca. Siempre ha habido un gobierno monocolor, siempre, de un solo color. Pero con apoyo de 2 partidos más. Sí, incluso haber ganado las elecciones con pero con apoyo, no te olvides, externos. Que al PSOE le apoyaba el PNV y Convergencia y Unión. Pero hasta ahora... Y que al PP también. le apoyó, exacto. Sí, pero hasta ahora pero no eran fuerzas nacionales. Hasta ahora siempre se ha respetado que forme gobierno la fuerza política que más escaños ha obtenido hasta ahora. Incluso en la última elección que se presentó Felipe González, él podía haber intentado un gobierno de izquierda que podía haber superado el resultado del Partido Popular. El Partido Popular se quedó ahí muy por encima un poquito, que al final tuvo que pactar, entre otros, con Coalición Canaria. En la primera legislatura. Pero tenía la capacidad de pactarlo con PNV y Convergencia y Unión. Pero es que también Felipe podía haber pactado con Convergencia y Unión con el PNV. Esa es la cuestión. Y podía haber sido, pero no tenía los votos, no necesitaba los votos de Izquierda Unida. Claro. Y no se lo daba. Bueno, no lo sé, pero lo que te digo es que en esta quiniela, o en estas quinielas que están circulando esta semana, porque esta semana es la semana de las quinielas, parece que hay una coincidencia muy generalizada en que el Partido Popular va a ser el partido que tenga más escaños. Hasta ahora todas las encuestas dicen eso. Todas, más escaños. Después hay, hay controversias con respecto a quién puede ser el segundo o el tercero. Ahí hay, hay unos que atribuyen que el segundo puede ser el PSOE, otros que puede ser Ciudadanos, otros que, en fin. Y luego el partido de Segundo Martínez va a ser el cuarto siempre. No. Siempre. Eso hoy también está grabado, ¿no? El País hoy ya te lo coloca como tercero. Bueno. Y ya advierte que Podemos subiendo. Vale. Entonces, en mi opinión va a haber un gobierno por 4 años del Partido Popular con el apoyo desde fuera del PSOE, puede ser del PSOE, puede ser de Ciudadanos. No la apoya Ciudadanos porque es su muerte, no puede. ¿Cómo que no puede? No puede. Bueno, es lo que ha declarado. Algunas cosas estarán de acuerdo y otras no. Pero formar el gobierno no le va a votar. Un apoyo externo, pero no para formar gobierno. Esa es mi opinión. No es un pálpito. Apoyo externo. Sí, no es un pálpito, es una opinión que yo he ido formando antes de venir a este estudio para ir de acuerdo con lo que he leído hoy. Periódicos nacionales, periódicos locales, lo que he visto en los digitales. Esta es mi opinión que yo me he formado. Pero es lo que ha hecho Ciudadanos y con el PSOE en Andalucía y con el PP en Madrid. Y dentro de 5 días, si mi opinión es un disparate o no, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Échale un mes. Bueno, yo lo primero que quiero decir es, con respecto, claro, lo que has dicho no puedo dejarlo pasar, con respecto a las compañeras del PSOE que han permitido, es que el Partido Socialista somete a sus candidatos a primarias y también se valoró
el pacto con otra fuerza. Tú no le puedes imponer a otra fuerza que ponga a una mujer. Claro que a mí me molesta que no haya más mujeres en la cabeza, por supuesto, y me molesta muchísimo, pero en la estructura que tiene el Partido Socialista de primaria y en el ir juntos a unas elecciones, pues condiciona que en este caso haya dos hombres. Y yo hubiera preferido que no me meto con el del PSOE porque salió por primaria, pero sí que podría haber sido una mujer por Nueva Canaria, que tiene mujeres espléndidas en su formación. Con respecto a lo que pueda pasar, yo desde luego creo que es un poco complicado que salga a 3, pero también es verdad que no sabemos absolutamente nada cómo va a pasar. Y yo una cosa es una que experiencia sí, nueva, ¿eh? Es un resultado nuevo este. Una cosa que sí le pediría a los votantes del Partido Popular, que analicen, a los votantes a lo mejor no tan ideologizados, que analicen lo que está pasando en el Partido Popular, porque es que de verdad, es que el voto es un voto terrible en el sentido de un embajador en la India que se tiene que marchar porque tenía negocio siendo embajador, el otro que estaba en no sé qué sitio, es decir, hasta el último día sigan apareciendo. Es decir, yo no creo, sinceramente, que todas las personas que militan en el Partido Popular o todos los dirigentes del Partido Popular son corruptos, pero que permiten y que les cuesta trabajo reconocer la corrupción que han tenido, y ahora lo han hecho porque no les da otro remedio, porque estamos a nada de las elecciones. ¿Sabe? Hay una cosa que a mí me preocupa, más que me preocupa, me molesta a veces, muchas veces, cuando estamos aquí en la mesa, que cuando se habla de corrupción solo se hable de un lado. Esta mañana le han sacado al candidato que tuvo el 75% de los votos del PSOE en Parla, señor Gómez. En Parla. En Parla, que la campaña se la pagó única. Pues todas las facturas, yo, cartelería, cada uno que lo hace, que la pague. Yo no estoy para nada. Pero claro, hablamos aquí delante de un montón de gente y solo se habla de una cosa. Y la campaña del PSOE en Parla, cuando este hombre ganó con el 75% de los votos, la pagó íntegramente pública. Aparece en sí. ¿Lo ha visto? Sí. Pero no lo ha dicho. No, y pues reconduzco. Todos los partidos que tienen un nivel de corrupción alta velocidad deberían de alta velocidad. Sus votantes analizarlo. Y yo creo que el Partido Socialista tiene una situación, ha tenido corruptos, sí, pero los reconduce muchísimo antes, en el sentido de que es mucho más contundente. Yo no sé si lo de Tomás Gómez se concretará al final o no. Bien, pero sí es verdad que Tomás Gómez salió de la dirección del partido. Pero no por eso. No, pero por otras cosas. Entonces, el Partido Popular no sale nunca, siempre le aparece otro más. Y siempre son tibios, menos esta vez. No el propio presidente. Ojo, es que el presidente estaba de acuerdo con lo que hacía, decir que no era tan grave. Y su propio partido ha sido el que ha obligado a que le abran un expediente y a que se vean obligados a dimitir. Yo creo que este tema de la corrupción es un tema inherente a la persona, y cuando gobierne Ciudadanos la va a ver. Claro. Cuando Sí, gobierne claro. Podemos la va a ver, porque Pero lo importante es que ante un caso de corrupción el partido, la estructura sí sea contundente. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Si no se da con esa contundencia, entonces sí es verdad que los partidos están siendo un fraude para la ciudadanía. El Partido Popular ha tenido un problema añadido, que es decir, tiene un fraude estructural. Es un fraude en que hasta el presidente del gobierno ha cobrado en negro. Y eso es un disparate. eso es una cosa que me llamó la atención, que Eso el es otro un día disparate. en el debate a 4 nadie se lo echara en cara a Soraya, que también ha cobrado en negro. A Soraya, ¿sabes? Dinero Yo no en negro. entendía, estaba viendo aquel debate y me parecía ridículo aquello. Ahora veremos a ver lo que hacen hoy, porque esto también puede ser, decir, yo no quiero pensar de que sea un debate pactado, porque sería la muerte para Pedro, ¿no? Pedro tiene que buscar Tiene que diferenciarse. buscar Totalmente. claramente cuál es su línea, ¿no? Papelón, Si sí. no, Pues si yo creo que mañana usted pensará que el debate está pactado. seguramente, Seguro. porque Pues yo espero que ¿quién usted ha se dicho? equivoque. Ya verá. Yo soy el primero que he sacado Sí. aquí que puede haber esa posibilidad, ¿no? Ahora, No. decir cuándo, porque el problema era sacar la corrupción. Yo creo que ahí en el debate de A4 debería de haberse sacado también el tema de la corrupción con más Es que la contundencia. corrupción es un elemento ¿Por qué? diferencial. Porque con el entre los cuatro. Partido Popular tiene un problema estructural, su financiación y la de toda su cúpula, con dinero negro. Eso es tremendo. Eso no. Y luego ver qué es lo que ha pasado, porque me dice
No, porque Ciudadanos es un partido que no ha tenido la corrupción. Hombre, pactar en Andalucía con el partido de los Jerez, que es muy duro. ¿Ha pactado en Andalucía? ¿Con quién ha pactado? Coño, ¿cómo usted estaba, ¿Con quién cuando usted estaba militando en la Izquierda Unida, pactaban con el PSOE. ¿Quién ha pactado? Sí. Pero claro, pues estas son cosas que la gente no entiende. Pero usted sabe que yo siempre me oponía a eso. ¿Por qué? Pero estabas en Izquierda ¿Por qué? Unida. Sí. Yo también hay Eso cosas tiene que no nada me ver, gustan del Partido Socialista. Pero me opongo. Claro. Porque tú criticas la ¿Por qué derrota. se pacta Exactamente. en Andalucía con el partido de los Seres y se pacta en Madrid con el partido de los Sobres? Es que eso Porque no daba otro pacto en Madrid. no, ¿cómo que no? No, porque tenía Daba- que introducir a Podemos Daba otro pacto. a 3. No, y con una abstención valía. No. No se puede formar el gobierno de Vamos a ver, Cifuentes yo entiendo con una que abstención. usted cuando venga aquí hable a título personal, que es un argumento que utiliza Hablo a Tito. a veces. Siempre. Y otras veces Yo creo habla que- de forma corporativa. Yo creo que Ciudadanos ha hecho una cosa, No puede hacerse así. ha sido una estoy de cosa acuerdo. en Andalucía, es decir, ha pactado o le ha dado el voto suficiente, si no casi al Partido Socialista, sí se lo ha dado a una persona como Susana Díaz. Sí, señor. Pero es que Madrid ha hecho lo mismo, se lo ha dado a esta mujer, como se llama, Cifuentes, que tampoco se le ha descubierto Nada. nada. No. Y que es muy clara y contundente. Hoy ha sido la que ha pedido realmente el cese con claridad del Gómez de la Serna y del otro señor. Pero en Es cualquier caso, yo creo que yo- eso no es pactar con la corrupción. Yo creo, bueno, Aunque yo no yo creo estoy que de los acuerdo. ciudadanos lo están percibiendo. Es decir, Ciudadanos iba muy para arriba, podría incluso pensarse que iba a pasar al PP y se ha pinchado. ¿Sabe dónde pinchó? En el debate 4. Sí. Lo tenía, Ahí. perdóneme, lo tenía A huevo. huevo. Sí, pero además del debate a 4 son en las medidas programáticas como Porque incluso le podía haber atacado a El tema a de la Pablo violencia Iglesias, de género. Porque Pablo Iglesias estaba el lunes allí, pero el domingo en Venezuela había perdido el chavismo, que a fin de cuentas era que tal. O sea, no hizo nada. No, pero- Era una cosa asombrosa. Y en el debate a 6, Ciudadanos también, a 6 o a 8, a 9. tropecientos. Sí, pero Sí, esos son en segundas ese- espadas o sí, terceras. menos Garzón, que estaba allí. Hombre, es que Garzón No tiene le que contó aprovechar la- lo que le dan. Pues ahí- Es que a Garzón, pues con allí perdón, realmente- a Garzón lo han machacado en esta campaña, porque realmente él tiene el legítimo derecho a participar Sí, en porque el debate a porque 4, que además ponga el está en- 5. Que es lo que porque se había además hecho está en el siempre Parlamento, antes. es el que tiene representación parlamentaria todavía. Y UPyD tenía que haber estado ahí. También. Pues en ese debate a 8 o 9 también Ciudadanos salió bastante trasquilado. Sí, pero, A mí lo que me llamó la atención mucho de esta campaña pero electoral, espérate, hay unas propuestas que ha hecho Ciudadanos, como lo de la violencia de género. Que es eso terrible, ha sido- es terrible. eso- Yo no sé asusta a nadie. cómo se le ha ocurrido. Pero esa propuesta sí, Ni el PP. que Ni va, el el PP se desmarcó inmediatamente diciendo Voy a decir algo que no es políticamente correcto. ¿Cuál es la Dígame. propuesta de Ciudadanos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es? la que usted ha escuchado? La que yo he escuchado es: el delito es igual para todos, hombres y mujeres. Hombre, Pues mujer. eso es un desconocimiento Eso es un desconocimiento. absoluto. A mí me parece que eso es lo correcto. Pero Pues no es lo correcto. y Con esa constitucionalmente corrección, no, con esa ¿Por qué corrección no porque salimos ya el adelante. constitucional se ha pronunciado y a personas diferentes, actuaciones Tratos diferentes. O sea, que hombres y mujeres son diferentes, no, tienen los porque mismos la derechos. Pero entonces hay violencia que conocer sabemos la cómo violencia se de Pero género. es que el delito es igual. No, el delito es igual. el origen del delito no es el mismo, Mire, ni el daño es el mismo. póngale usted la pena tú que me- le ponga, pero me deja, Juan Carlos, que te hombres ponga y un mujeres ejemplo. son iguales. Yo No, te pongo un iguales. ejemplo que No, tiene no, que no, ver son iguales. con el tráfico. Tú tienes El pan no es una igual a la rotonda con mantequilla. 8 entradas y salidas, A mí no me gusta pan con pan, pero pan con mantequilla sí. pero escúchame el ejemplo. Eso Tú suena muy tienes, mal. No, tú tienes- pero yo te explico tú tienes lo que una hay. rotonda No puedes con ocho comparar. tienes Sí. una rotonda con 8 salidas y tienes un callejón del que salen 3 coches. El derecho de todos es el mismo, a tener un policía que le dirija al tráfico. ¿Dónde haces tú los esfuerzos? ¿En el callejón de 3 coches? ¿O lo haces en la rotonda, donde hay un tráfico? No es lo mismo. No, si es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Mueren No es lo 51 mismo. mujeres hasta la fecha Y a hay lo que mejor caerle encontramos con todo el uno- peso de la ley. Sí, pero todo el peso de la Hay ley. que caerle con todo el peso todo de el la peso ley, de la ¿no? ley no cae Ahí se han- si no se produce un trato diferenciado. Pues yo- no. pues mira, Porque un nos lo demuestra segundo, la un segundo, historia. vamos a ver. Nos lo demuestra la historia. Vamos a ver, vale. A los hombres hay que ponerle ¿cuánto? ¿Cadena perpetua? ¿30 años? No, ¿2000 la- años? ¿Qué hay que Cadena poner? perpetua a nadie. La- ¿Qué hay que poner? la- No, la estoy pena- exagerando. la Pena de misma muerte, pena- pena de muerte, lo que tú quieras. No. Vale, La- pero sí. estoy exagerando. La pena Pero, máxima que es vale. en España.
Y cuando una mujer comete ese delito, ¿por qué tiene que reducir la pena en función de eso? No, ¿Por qué? no se le reduce la Sí, pena. se lo está reduciendo. El delito. Si no lo es trata igual, se lo el está delito reduciendo es a el la mismo, mujer. pero las circunstancias que llevan al delito no se corrigen. ¿Tiene que sino de ver esa con la manera. pena eso? Sí, tiene que ver, sí, tiene No, que ver. lo que está claro es que la pena, diferenciando hombres de mujeres, no está evitando que se produzcan Sí, se ha todos los reducido. días. Hoy por cierto, No, yo ¿cómo sé se ha que... reducido? No, sí se ha reducido. Cuando yo empecé a estudiar la violencia de género hace 20 años, eran 100 y pico muertes. 100 y pico mujeres asesinadas. No es lo Y mismo el que... año pasado 70. No, pero Hombre, es una reducción. no, es una reducción. Pero, Y sobre pero todo el ahí error- no va en pero- función de la pena, pero- va pero, en función Juan de la Car- presión social. No, Vamos a la pena. ¿Y La dónde pena- está? No, la ¿dónde está pena- el problema? En los recursos. No baja más porque no hay recursos suficientes. Si tú no haces un trabajo preventivo, no consigues que cambie la No baja mentalidad. más porque la educación es un desastre. Bueno, Pero pero es recurso, pero también son recursos de protección. Los recursos de protección no se están utilizando. En esta Las última- órdenes de protección no se hace un seguimiento Esta de ellas última como se persona que debiera. hace 2 o 3 días, a ver cómo se evita un caso como este. Esta persona que murió hace 2 o 3 días, ¿Cuál? denuncia, La mujer. la mujer retira la denuncia, y no solo retira la denuncia, sino que se reconcilie Sí, con la persona. sí. ¿Cómo se arregla eso? Pues eso se A arregla ver, ¿cómo se arregla? con políticas ¿Cómo? preventivas y educativas. Porque es que lo que está usted claro es que la pero vamos a mujer ver, tiene un Elali, enganche afectivo. Pero ¿cómo Y miedo. va usted a tratar de ponerle algún tipo de prevención a alguien que no solo denuncia y retira la denuncia, sino que además Que, vuelve... que parece que no quiere, ¿es verdad? No quiere, no. ¿Es Después verdad? vuelve afectivamente con No, él. pero tiene eso que no tiene trabajar. solución. Vamos a ver. Tiene Eso que no se puede trabajarlo. combatir. Sí se Vamos puede a ver. combatir. ¿Cómo? Hay una Con cuestión- educación, con hay- formación, con políticas y con recursos, hacia esas mujeres. y con recursos. Yo creo que Eulalia ha dado una razón clave. Yo Si quería hoy una mujer va a opinar- denunciar Sí, ahora. y lo primero que se plantea antes de entrar en comisaría es, bueno, ¿y qué va a hacer de mis hijos? No estoy trabajando, no tengo trabajo. Este hombre es el que me mantiene a mí, a mis hijos. Empieza a pensar en los hijos. Y cuando llega allí, hay algunos que... Sí, sí. No, yo creo que se lo conté a Lo lógico que tiene que hacer, inmediatamente usted eso, sus hijos y usted, a una casa protegida, que está protegida la casa por la policía, protegida, y de ahí le sacamos, y además le vamos a garantizar el sustento. Eso y hay el que cambio de actuarlo. trabajo. Claro. Es difícil. Tú trabajas en esta ciudad y No hay trasladas a medios vivir a para- otra, no hay No, medios. sí, pues hay tiene que medios, haberlos, no. tiene Tiene que haber la porque es la vida No de hay la medio, persona. Porque tiene que haber la Porque ese voluntad. mismo argumento, sacándolo del contexto en el que es, ese mismo argumento, cuando hablamos de gente que tiene familia, que no tienen ese problema de violencia, pero no tienen recursos, no hay dinero para todo el mundo, que no lo hay. Pues tiene que haber Mire, políticas. no lo hay. yo ahora me vas a Pero decir voy a decir. que no es Son oportuno preventivas. lo que voy a decir, A ver. que no es oportuno y que me va a costar un montón de críticas. Mire, yo hoy cuando me pongo a ver el Telecanarias, que lo veo muy pocas veces, porque me da repelús ver el Telecanarias, porque considero que es una basofia de programa y que es un insulto a todo el mundo, ¿no? Y me pone que van a hacer una inversión en el charco azul de La Palma, de tu querida Ay, que La es mi Palma, pueblo. de tu querida La Palma, y cuando veo lo que es el charco aquel, digo, si hay 400 charcos en Gran Canaria como eso, o en Tenerife, y tú te vas a gastar un pastón en resolver ese problema y no le resuelves el problema a la gente que lo necesita en La Palma. Ande, que Ve, yo- resuelve todas las el problema inversiones de hay que que el agua hacerlas. esté en condiciones, pero pero es un charco Bien. en el que puedes resolver el problema con poco dinero, pero claro, lo quieres tener de azul. Bueno, esas son... No, yo creo que las inversiones todas son necesarias en el sentido de que pero la hay que inversión priorizar. turística, No. pero tenemos que Mira, priorizar, es En verdad. ese tema son las contradicciones son clamorosas, es decir, y hemos visto- Tampoco estaba yo de acuerdo con que se gastaran un pastón para que quede tan bonito el campo de la Unión Deportiva. para que llegara a la grada abajo. Yo Si estaba nos de- ponemos, yo si nos estaba de ponemos a acuerdo priorizar si lo los paga el gastos, club. Sí. Lo que yo no estaba de acuerdo es que la Pero inversión la para hiciera el dar Pero Y el la Cabildo. hizo compañero Cabildo. de mesa Y habrá habrá que una ver cambiada con qué alcalde espectacular. se aprobó eso. Venga. Están hablando de infraestructuras ahora que son muy contradictorias, incluso hasta también con respecto al criterio que se Pero utiliza esa es la para hacer realidad de los una debates. carretera, un estadio, un lugar de ocio. Claro, pero ustedes lo han metido aquí y me han dejado fuera del debate Eso. anterior, que es un debate
que es distinto. De altura. De otro nivel. Vamos a ver. Yo voy a dar mi opinión brevemente sobre el tema este que además parte precisamente de uno de los programas electorales, que es la propuesta que hace Podemos. Para mí, yo coincido. Perdón, Ciudadanos. Yo coincido con esa propuesta. Y lo voy a explicar. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con la discriminación positiva en favor de la mujer en todas las medidas que se puedan tomar desde el gobierno, psicológicas, educativas, del mundo laboral, social. Todo ese tipo de cuestiones están aceptadas y creo que efectivamente hay que implementar medidas en favor de la mujer, porque venimos de donde venimos y tenemos la cultura que tenemos. Otra cosa distinta es que en la justicia, que eso es un mundo aparte, me parece que no es de recibo, porque yo ahí hablo de personas que cuando hay un maltrato de un hombre hacia una mujer, tiene que tener, hay una ley que tiene que ser, que tiene que ser muy clara, tanto si se da en un caso como en el otro, porque los hay, menos, muchos menos, de mujeres infinitamente a hombres, menos. Infinitamente menos. Pero el trato jurídicamente ha de ser el mismo. Ha de ser Pues el mismo. te has quedado... Porque si no, estamos siendo una justicia injusta. No. Otra cuestión es que igual. se creen por los gobiernos el Instituto Canario de la Mujer, el no sé qué y tal, y que además se les apoye psicológicamente y se haga con funcionarios, con las medidas que se quieran. Pero una vez y un caso concreto de esto que a mí no me gusta ni nombrar, que llegan a un juzgado porque ha habido una muerte, ha habido un maltrato, ha habido tal, ahí los jueces tienen que tomar distancia y tienen que implantar justicia, son personas. Sí, pero si la protección no la hace discriminando positivamente, no la consigue. No se puede porque no es el primer caso en el que una mujer pone una denuncia, se vuelve a su casa o se deja libre al marido y la mata después. Pero eso es otra historia. No es otra historia. Es la una misma. cosa es que usted proteja a la mujer y una cosa es que cometido el delito de asesinato tienen que ser las mismas penas. Tienen que ser las mismas penas. Por Dios, pero no, porque no pueden ver. No caminamos hacia la solución. Aquí no puede ser. Tú imagínate que las hay también, estas mujeres amazonas, que resulta que las hay, que son superiores físicamente incluso a determinados hombres. Eso es así, eso ocurre así. Y entonces, si esta mujer tú le das... la Administración de Justicia tiene... la anécdota categoría. No. Y además, todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a la mujer. Estamos de acuerdo. Todos tenemos... Pero una vez, yo solo me estoy refiriendo al caso concreto, que el desenlace fatal que se produzca, sea un hombre o una mujer, y la acusación esa, ¿cuál es? Asesinato. Sí. Eso, la pena tiene que ser igual. Pues no puede ser igual. Puede ser igual. No puede ser igual. Ni el tratamiento de que todas las faltas de entrada cuando la víctima es una mujer. Pero es que todo es un camino. Injusta. Es un camino. Eso es una parte, un asesinato es un asesinato. La justicia que es igual para todos es la que es injusta. O puede llegar a ser injusta. A personas desiguales, medidas desiguales. Igual que hay agravantes. ¿Por qué hay agravantes? Es decir, que según su opinión, que es jurista usted, un asesinato cometido por una mujer tiene que ser menos penado que un asesinato cometido por un hombre. No es menos penado. Es al contrario. No, la pena está recogida igual. Lo que pasa es que hay un agravante que es distinto. No es lo mismo. Y los agravantes existen. ¿Y el atenuante también? No. ¿El atenuante también existe? Y también, claro, y también se pueden aplicar. Pero yo creo que la justicia, para ser justa, tiene que ser igual. Eso de la balanza igual, está bueno. ¿Por qué se le pone a la justicia? ¿Por qué se le pone a la justicia una venda? Para que no vea. No, para que no vea y para que pueda discriminar. No, precisamente. Mira, me gusta ese ejemplo. Para que pueda discriminar positivamente. Me gusta ese ejemplo. Una venda. Tú no puedes ver un hombre y una mujer cuando tú estás juzgando. Tienes que ver personas. Son personas. Es para que discrimine. Y además que en España la justicia, yo creo que los cuatro que estamos sentados en esta mesa, ahí podemos con matices llegar a acuerdos, es para echarse a llorar, ¿no? Al margen de todo eso, la justicia es para echarse a llorar. Hay buenas sentencias y hay malas sentencias. Hablo globalmente. Sí. Tú robas una gallina y te vas a la cárcel. Y otros roban miles de millones y no pasa nada. Paciencia, amigo Luis. Y ya está.
se acabó. Ya como cuando ves Y tú, pasado ¿no?, mañana que está una fuera. jueza guarda un expediente. Ahora, fíjate precisamente para a dónde favorecer llega, a que su dónde pareja llega contrate- la trampa siempre. Oiga, ¿A dónde llega la trampa? que eso no está bien, Tremendo, ¿eh? tremendo. Se aprueba, Está hablando Podemos. sí, se aprueba en un Sí, momento realmente determinado. El Consejo General del Poder Judicial Sí, mira, dijo que no, Sí. que no había nada. Nada. Abres después para que no, es una cuestión interna. Eso es mala fe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Sí, eso lo hablaremos después. No, Que no hay eso- más tiempo. No, lo digo después de las elecciones. Es que a mí Está tuve- animado hasta tarde. Vamos a estar en Lo- tertulia hasta el domingo. los partidos se ponen de acuerdo y llegan, para no llegar a un acuerdo de listas cremalleras, obligar a todos los partidos a listas cremalleras, por tramos de 5, 60-40. Sí. Por tramos de 5, 60-40. Por tramos de 5. De tal manera que por tramos de 5 los 3 primeros pueden ser machos y las 2 últimas mujeres. Las posibilidades de esa candidatura de tener 2, como mucho 3, por los 3 machos. Y te llegas al Parlamento y te encuentras... Sí, esa es la 2 trampa. machos. Esa es la trampa del Entonces, 60-40. claro, esa es la trampa. Entonces, El cremallera es el perfecto. ¿por qué no hacemos, y a veces imperfecto? Porque claro, si tú tienes que obligar a es que son medidas en donde la justicia se tiene que poner la venda. Es decir, tú dices, ¿cuántas circunscripciones electorales hay en este país? Tantas. ¿Tú te vas a presentar a todas? Sí. Bueno, pues 25 cabezas por aquí, 25 cabezas por ahí. Porque aquí tenemos que ir cada vez más a un parlamento que esté equilibrado, que esté más equilibrado, que tenga más peso, porque la demostración de lo que a mí me resabia, ¿no? Yo sé que la cultura del Partido Socialista no es eso, que ha sido una concesión. La lista. La lista de aquí ha sido y eso es lo que me ha cabreado. Sí, vamos a ver, Porque yo vas estoy a de votar acuerdo. al Partido Socialista. No, yo voy a votar Podemos, lo digo con claridad, ¿no? Lo digo con claridad. Pero me ha cabreado ese tipo de cuestiones. Y conozco un montón de gente que está cabreada, ¿eh? Sí. Que te dice, ahí no voto ni harto Coca-Cola. Sí, esas situaciones son las que hay que tener en cuenta. No es lo mismo generalizar que pueda haber una mujer que pueda tener la capacidad de maltratar a un tío psicológicamente o lo que sea. Es una entre 10.000. No estamos ante ese fenómeno. Conseguir que la mujer tuviera el derecho al aborto. El otro día vi una película por la noche sobre Adolfo Suárez y el problema que tuvo Adolfo Suárez con la mujer de él, que le llegó a plantear que si se quería divorciar de él. No, hombre, es que estamos en Europa. Y esto es Europa, el razonamiento que hacía el otro. Esos pequeños avances que parece que son de las mujeres, chapó, y que sigan reivindicando más. Venga. Otro turno más para terminar aquí largamente. Muy bien. Venga. Yo otra vez... Sí. No, Hoy estamos 60-40. Él ha hablado 60 y nosotros 40. No me digas eso, que Venga, no me lo creo. un breve para terminar brevemente, después ya Arcadio más y Bueno, Eulalia pues más. como no nos vamos a ver hasta el lunes, yo decirles Si gana que... Podemos no aparece por ahí. No, sí, vendré. No lo dejamos pasar. Sí, no, da igual. En la puerta ponemos un Pero segurita, mira, yo, mira. no, yo sé, yo no quiero hablar de los seguritas porque si no, ¿me entiendes lo que quiero decir? Bueno, el acto del domingo va a ser un acto soberano y gane quien gane, es la decisión del pueblo español y San Juan te la dio, San Pedro que te la bendiga, ¿no? Yo espero que se obligue a una política de amplios acuerdos en el que se rompan las tradiciones del pasado. Es decir, ha habido una etapa vieja que ya yo creo que ha muerto, es como el que hace una reforma en su casa y al final tira la fallada, ¿no? Pero ya ha hecho la reforma correspondiente. Y nos encontremos con una España que sea capaz de abordar los temas serios que en estos momentos tenemos. Tenemos el tema que es muy delicado de Cataluña y que yo creo que tiene grandes posibilidades de resolverse, pero con otro gobierno, un gobierno en el que el Partido Popular no puede estar porque ha hecho mucho daño ahí. Y hay que resolver el problema que tiene la sociedad española, es decir, no puede haber una sociedad democrática mientras un ciudadano español pase necesidades. Eso no es posible hoy, o no debería ser posible, y eso es lo primero que tiene que estar en la mesa. Bien.
la España de los pueblos. Sí, yo creo que... Sí, yo creo que... Bueno, no creo que llegue a tanto. Pero es verdad que estas elecciones son decisivas y que yo creo que efectivamente lo hemos visto en los últimos meses, que hay un antes y un después, que se ha llegado a un agotamiento de la fórmula anterior. La propia campaña electoral ha sido diferente en cuanto a debates. Antes había una especie de corsé que impedía que se debatieran pues fuerzas que no están representadas en el Parlamento Nacional, y en esta ocasión ha habido una, digamos, flexibilidad enorme y hay un montón han habido un montón de debates. Algunos les parecerán pocos y otros les parecerán muchos. A mí lo que me ha llamado la atención es que unas elecciones tan decisivas como esta realmente han sido más tranquilas en lo que se refiere a la crítica de unos candidatos frente a otros. Yo conozco elecciones anteriores que las he visto, bueno, desde el Doberman aquello, con vídeos, no sé si aparecerá alguno de aquí el domingo, pero han habido elecciones un poco más sucias. Esta mañana mismo oí decir a alguien de Podemos que Íñigo Rejón, que decía que le llamaba la atención que no ha habido tanto barro como en otras ocasiones. Incluso las locales creo que fueron más duras que estas generales de ahora. Estoy viendo unas elecciones y eso a mí me llena de satisfacción, que son unas elecciones bastante civilizadas. Yo lo veo que, en fin, 4 o 5 días que faltan, si las cosas no cambian demasiado de aquí al domingo, tengo la sensación que esta campaña ha sido una campaña limpia, bastante limpia, y que además efectivamente se oyen ruidos de cambio, ¿no? Se oyen señales de cambio. Yo creo que en la nueva etapa debe estar un gobierno de amplio espectro, en mi opinión. Debe ser un gobierno con amplitud de apoyos, ¿no? Que no sea un gobierno muy exacto o solo con una minoría mayoritaria que aquí ha dado malos resultados. Sin ir más lejos, el último gobierno de Zapatero, que fue pactando puntualmente cosas en momentos muy concretos, y aquello al final hace con retales en fin, una legislatura muy mala, la anterior. Creo que las cosas están saliendo razonablemente bien y que en efecto lo que todos esperamos, porque el nuevo periodo así lo demanda, es que se aproveche los próximos años para reformar la ley electoral, que está ya absolutamente trasnochada y caduca. El tema de la justicia, que yo creo que efectivamente es una asignatura pendiente en España. El tema de la justicia también creo que se debe de reformar y bueno, tratar de que en efecto el país dé el salto que no ha dado todavía al siglo XXI. Empezando por dos cuestiones. Una, que quien ha ganado en esta nueva etapa de campaña electoral ha sido la población, que es la que tiene realmente derecho a ver los debates y a ver las propuestas. Es un derecho. Lo oía un comentarista y me pareció que es así. No es una cuestión de que yo, candidato o candidata, quiera, sino que es mi obligación trasladar en un debate las posiciones de mi partido. Y otra cuestión interesante, la legislatura de Zapatero no fue mala por esa forma de gobernar, que yo no llamaría nunca de retales, sino esa de hoy necesito tu apoyo, después necesito el otro, porque eso obliga a los gobiernos a hacer un esfuerzo. Pero es cierto que fue mala, pero mala en el sentido de una crisis económica brutal y un posicionamiento de Europa muy duro con respecto a muchos países y con respecto a España. Yo creo que son dos salvedades que quería hacer con respecto a lo que habías dicho. Que es verdad que siempre que hay unas elecciones la población tiene la oportunidad de cambiar lo que hay, y es legítimo que haya, es tan legítimo un gobierno como el otro. Pero cuando uno deposita el voto debe ser algo tan, es algo tan serio que nos obliga a reflexionar por qué votamos. Es decir, el voto para cualquier opción democrática es legítimo, pero uno tiene que hacer un esfuerzo de analizar
el programa, analizar dónde han gobernado esa fuerza en concreto para ver si realmente lo que dice lo cumple. Últimamente es verdad que los partidos, una crítica importante que tienen es que ponen una cosa en el programa y después no la cumplen, pero es una cuestión de analizar el programa y sobre todo la opción por los que menos tienen. Cuando se entra en política jamás debe ser para enriquecerse, siempre tiene que ser para facilitar la vida a los que menos tienen. Si no estás en política para eso, mejor marcharse de la política. Por tanto, sí que hay que analizar esa opción por los que menos tienen. En España es una parte importante de la población y sobre todo analizando que ha habido un cambio importante, no solo en España, sino también en Europa, pero sobre todo en el caso español, que ya no hay solo pobres de solemnidad, como se decía antes, porque toda su familia ha sido pobre, sino que hay nuevos pobres que son los que tienen empleo. Entonces, esas opciones de quién tiene un programa que a priori pueda parecer mejor para reconducir esa situación de la pobreza y de la pobreza actual, pues es realmente donde tendría que depositarse el voto. Y después, pues analizando otras cuestiones, pues puedes analizar las cuestiones de la justicia, las cuestiones de género, las cuestiones energéticas, que son importantísimas. Hoy me llamó la atención que, bueno, salían los programas energéticos de todos los partidos y, bueno, de verdad, todos me parecieron estupendos y hasta el del PP, pero es que el del PP es increíble. Increíble que le podamos creer que después del cerrojazo a las energías renovables que dio Soria en concreto y al principio de su mandato, sean capaces de ofrecer hoy un campo abierto a las energías renovables. Y después una parte importante que es todo el debate que ha habido en París con el cambio climático, que es como al final de las elecciones, cuando ves quiénes están alegres y quiénes no, y los ves a todos contentos. Realmente, que es la primera vez que todos los países lo firman, sí, pero han firmado una cosa tan descafeinada que no es tan alegre, pero bueno, es una oportunidad, pues esperemos que el 20 sea una oportunidad para la población. Usted es optimista, porque esa declaración de París... No, ahí no he sido optimista, ahí le he dicho, bueno. Ahí sí que le he dicho que no, que es verdad que es la primera vez que se firma, y por eso aquellas caras tan alegres y tal, pero realmente lo que se ha firmado... Es un machaque de los países del tercer mundo. Tremendo, sin ayuda. Hipocresía tremenda, exacto, sin ayudas importantes, y bueno, esto ha sido una buena firma para algunos países, entre ellos Estados Unidos, para Obama retirarse, como que ha sido la primera vez que firman un tratado a favor del medio ambiente, pero tan descafeinado que... Sí. Pues bueno, nos vemos el lunes y analizamos los resultados. A ver Vicente ya está seleccionando los cortes suyos para ponerlos aquí. Yo creo que aquí hemos tenido todos algunos cortes que vamos a ver. Las malditas hemerotecas. Pues tendremos ocasión de analizarlo con la mesa. Tendremos la ocasión de saludar al nuevo presidente, al futuro nuevo presidente. Yo creo que el lunes, estamos todavía... La candidatura más votada es la de Podemos y después el PSOE tiene los votos suficientes para nombrarlo. Si Podemos va a apoyar al Partido Socialista. Estoy tan seguro para que gobierne. Que si pasara eso, el PSOE ya se atreva a apoyar. Si eso no lo hace el PSOE es cuando se funde. Bien, nos vamos, volvemos mañana.